Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras. Estamos en el capítulo de Deuteronomio que nos habla de la maldición y la bendición que pudiera caer sobre Israel. La verdad es que, excluyendo los tiempos, por ejemplo, de David, cuando Dios bendijo en gran manera al pueblo, la mayoría de su historia es una historia de la maldición cayendo sobre ellos y termina el Antiguo Testamento así. Los representantes de Israel subieron, 6 en el monte Gerizim y 6 en el monte de Ebal. La bendición fue pronunciada sobre Gerizim y la maldición sobre Ebal. Pero lo que resulta es que lo que hemos estudiado la vez pasada y lo que voy a repasar brevemente ahora, nos habla profecía, la profecía de la maldición que sí cayó sobre Israel por ser infiel a su Dios. Israel sufre maldición, confusión y censura hasta la destrucción y pérdida de su patria. No porque Dios les abandona, sino que ellos abandonan a Él. Recuerda que fue Adán que escondió de Dios en el principio, y Dios le fue buscando. Bueno, este capítulo habla de peste, enfermedad, guerra, sequía, demasiada humedad hasta la destrucción, falta de lluvias, todo llevándole a la destrucción, derrota. Y aquí pudiéramos ver las profecías de Jeremías al terminar la soberanía de Israel en la tierra prometida. Enfermedades incurables les iba a pasar, enfermedades espirituales
que afectan a la mente, problemas matrimoniales y familiares, robos por enemigos, la horrible angustia por el secuestro de sus hijos. Asiria y Babilonia últimamente les deja oprimida hasta la locura por ver atrocidades. Me acuerdo del testimonio de una señora que habló, era croata, y habló de cuando ella y su esposa fueron buscando comida para sus hijos en las ruinas después del ataque contra Croacia. Hallaron cadáveres y cayeron en una depresión horrible. Bueno, la misma cosa pasó en Israel en aquel entonces. Enfermedades de la piel, profecía de reyes futuros, otra vez al llegar al fin del Antiguo Testamento. Pudiéramos leer Jeremías para ver con casi las mismas palabras el cumplimiento de esta profecía. Recuerda que lo que estamos estudiando aquí fue en el principio de los días de la nación de Israel y fueron hablados por Moisés estas palabras. Jeremías llega al fin del tiempo y ve el cumplimiento. Y en los capítulos de Jeremías con los capítulos de Lamentaciones habla del cumplimiento de lo que Moisés habló a aquellos, la segunda generación, antes de entrar en la tierra prometida. Estas palabras fueron cumplidos y puedes leer cómo a pie de la letra fueron cumplidos en los días de Jeremías. Él también profetizó, pero justo estaba para pasar. Ya era el tiempo de cumplimiento. Moisés está hablando siglos antes de Jeremías. Puedes leer el cumplimiento de esta profecía en Jeremías. Si pudiéramos tomar el tiempo, iría de la profecía al cumplimiento en Jeremías y Lamentaciones. No vamos a tomar tiempo, pero tú puedes hacer este estudio. Podemos leerlo en Ageo. Podemos leer cómo la juventud, por ejemplo, como Daniel y sus compañeros fueron hechos eunucos. Podemos leer de plagas de la langosta, extranjeros dominando los ciudadanos. Los samaritanos en su día eran enemigos, eran de media sangre, medio judíos y medio extranjeros. Ahí es donde empezó la enemistad entre los samaritanos y los judíos. Todas estas maldiciones llevan a una destrucción total y les recuerda de la causa de la destrucción, que es un abandono de Dios. Llega a ser parte de su historia triste por generaciones, por abandonar el gran privilegio que gozaban. Va definiendo el cautiverio, una profecía asombrosa, pronunciada siglos antes de su cumplimiento. Quiero enfatizarlo. Puedes leer en los profetas otra vez las mismas maldiciones. En Jeremías especialmente, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, por ejemplo, y Lamentaciones. Hambruna por el asedio. La naturaleza del hombre expuesta en esos tiempos. Qué malo puede ser el hombre. Dios regocijando por su justa santidad, no por el sufrimiento, pero porque se justifica su santidad por medio de los juicios que Él manda. Ahora me parece que tenemos otra profecía empezando en versículo 64. La primera parte habla de cómo Israel fue perseguido por muchos enemigos,
pero al fin de su historia en el Antiguo Testamento fueron los asirios que llevaron cautivos a la nación del norte de esta nación dividida. Y Babilonia entró en Judea y llevó cautivos a la gente judía. Bien, ahora es en versículo 64, me parece. Ahora tú lo puedes ver y juzgar si no está hablando otra profecía de otro tiempo. La de la invasión de Roma en 70 después de Cristo, que dejó a Israel esparcido en toda la tierra. La de Babilonia estaba limitada mayormente a esa nación, pero aquí habla de todos los pueblos, que así empezó en el año 70, hasta que judíos se encontraban en toda la tierra y fueron perseguidos por los siglos. Nosotros conocemos bien su situación al empezar la Segunda Guerra Mundial, ¿no es así? En toda Europa, los nazis buscaron a los judíos y los llevaban a sus campos de concentración para ser exterminados en las cámaras de gas. Ellos esperaban en sus barrios temerosos, hasta que fueron llevados por trenes para vacas, animales, donde muchos murieron sin llegar a los campos. Estimaron sus vidas como los de animales. La gente, los nazis, los trataba como animales, con la creencia, la ideología, que eran personas sin almas, menos que seres humanos. Nos alegramos por haber terminado de leer toda esta profecía, pero a la vez admirados por la exactitud de su cumplimiento. Por eso vale la pena leerlo, porque vas a ver que en toda situación, por bien o por mal, Dios cumple su palabra. Muy buenas tardes, amigos. Ya te digo, estamos alegres por no tener que seguir hablando de estas cosas horribles, ¿verdad?, que pasó a los judíos. Moisés, habiendo profetizado antes que entraran en la tierra prometida, y por las edades en el tiempo de los jueces y después en el tiempo de los reyes, fueron también perseguidos. Y al terminar su historia por los babilonios, por los asirios, que invadieron la tierra y llevaron cautivos, los judíos sufrieron de una forma increíble, increíble. Y lo ha pasado de vez en cuando a través de la historia. Te digo, todavía en el año 1938 es cuando un campo de concentración, creo que era el primer campo de concentración, fue edificado en Dachau. En un momento voy a hablar un poco de eso, pero quiero que recordamos nuestro propósito. Estamos estudiando, al estudiar aún, al mencionar la Segunda Guerra Mundial, al mencionar cosas que están pasando en el siglo XXI, tenemos que recordarnos que Dios es el Dios de toda la historia de la humanidad. Él es soberano sobre todo. Y a pesar de todo lo que está pasando, Él está encima cumpliendo los propósitos que Él ha tenido planeado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver a este Dios
por medio de las Escrituras. Una revelación correcta, 100% correcta, del Dios que reina en los cielos. Se revela como Él quiere revelarse a la humanidad. Y si nosotros vamos a tener un concepto correcto de Dios, tenemos que estar bien metidos en la palabra de Dios, porque es una revelación de su persona y tú no lo harás. De esta forma, en otra parte, Dios puede hablar por distintas maneras, pero la mejor manera es por la palabra escrita, la que tenemos delante de nosotros en este día. Y así vamos a formar el concepto de Dios bíblico. También vamos a ver cómo Él ha funcionado a través de los siglos. Una forma muy distinta a lo que hace el hombre. En verdad, cuando el hombre cayó en pecado, fue torcido sus caminos. Ya empezó a andar en un camino opuesto al camino de Dios. Así es que estamos volviendo al camino de Dios al leer su palabra, porque Él está funcionando ahí y nos puede parecer un poco extraño como el obro, pero es porque nosotros, igual que todo el mundo, hemos caído en pecado, hemos caído en perversión y tenemos que ser corregidos por Dios para que otra vez andemos en sus caminos. Y el cristiano debe estar en esos caminos. ¿Sabe qué quiero hacer primeramente? Es leer otra vez Deuteronomio 28, empezando con versículos 64 hasta 69, porque es allí en 64 donde yo creo que cambia la profecía del tiempo de los babilonios a 500 años después o más. Después, al saber de la invasión de los romanos. Esto sabemos no por la Biblia. La Biblia terminó antes de eso. Bueno, menos el libro de Apocalipsis, que fue escrito después de la invasión de los romanos. Pero lo demás de la Biblia ya se había cumplido, de modo que no tenemos escrito lo que hizo Tito, el romano, a Jerusalén, la invasión de Jerusalén, que hizo a los judíos esparcirse a todo el mundo en su día. Y allí estaban casi 2000 años, hasta que Dios puso en sus corazones volver a su patria otra vez. Y nosotros hemos sido testigos de que Israel, los judíos, han vuelto a su patria, a su tierra prometida. Y están allí hoy y están gobernándose con una soberanía otra vez sobre sus vidas, sobre su país. Bien, pero quiero leer esto para que vea cómo cambia la profecía aquí. Lo voy a mencionar mientras que vayamos leyendo. Versículo 64. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Te digo, esto no pasó por la invasión de Babilonia, por el cautiverio en Babilonia. ¿Ves lo que dice? A todos los pueblos. De un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Esto es lo que pasó empezando en el año 70. Cuando tenían que abandonar a su tierra
y fueron entonces expatriados a Asia, a toda Europa, a las Américas, todas las partes del mundo. Uno puede hasta la fecha hallar judíos porque no tenía patria hasta el año 1948. ¿Ves cómo estamos leyendo una profecía que nos importa hasta el día de hoy? Te dispersará, lo leeré otra vez, entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Antes de eso no leemos, que van a ser en cautiverio en Babilonia, eso es lo que leemos. Aquí se habla de esparcirse por todo el mundo. Esta fue la invasión de Roma en el año 70. Y entre esas naciones no hallarás descanso, y no habrá reposo para la planta de tu pie. Esto también es un poco diferente, porque en Babilonia ellos siguieron viviendo y prosperando aún. Aquí está hablando de que no van a hallar descanso y no habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Y no tenemos que ir más lejos que la Segunda Guerra Mundial para ver cómo se cumplió. Los judíos en sus barrios, con temor, y fueron llevados, como he dicho, en trenes. Desesperación de alma. Y tendrás la vida pendiente de un hilo. ¿No fue así? Cuando fueron enviados a las cámaras de gas, la vida pendiente de un hilo. Y estarás aterrado de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Perfectamente cumplido en la Segunda Guerra Mundial y otras veces en su historia. Por la mañana dirás, oh, si fuera ya tarde, y por la tarde dirás, oh, si fuera la mañana, por causa del espanto de tu corazón, con que temerás y por lo que verán tus ojos, y te hará volver el Señor a Egipto en naves, por el camino del cual yo te había dicho, nunca más volverás a ello. Quería leer hasta el versículo 67 especialmente, para hablar otra vez de cómo hasta en los últimos cuantos años, desde 1938, cuando el primer campo de concentración fue edificado en Dachau, por varios años. Nosotros vivimos cerca de Dachau, en Alemania. Y cada vez que tuvimos visitas, les llevamos allí al campo de concentración, porque es necesario ver hasta dónde la naturaleza del hombre puede caer por la tortura y la crueldad que fueron revelados allí en Dachau. Era muy depresivo, pero era necesario experimentar, estar allí para ver. Y hay una película que ellos demuestran a todos los visitantes para que vean lo terrible, con películas desde el tiempo cuando ellos estaban allí en el campo de concentración en Dachau. Hay otros lugares que puedes visitar. Bueno será hacerlo. No es porque es un placer, para nada es un placer, pero es una escuela donde podemos aprender de las atrocidades que puede hacer el hombre a su compañero aquí en el mundo. La persecución de los judíos, el odio, el antisemitismo es muy activo hasta el día de hoy, y muchas veces escucharás cosas falsas
en la prensa, en la televisión, contra los judíos. No los creéis. El espíritu de tinieblas está fabricando todo lo que pueda contra el pueblo de Dios, que Dios va a levantar en los últimos tiempos. Lo está haciendo mientras que estoy hablando aquí. Israel otra vez es una nación, está en su tierra. Eso también es cumplimiento de las profecías. Desde hace 2500 años, Ezequiel había profetizado de cómo Israel iba a volver a su tierra. Y fíjate, estos tiempos han pasado, desde el tiempo de Cristo, desde el año 70, hasta vamos a decir, hasta el siglo XX, estaban en todo el mundo, no tenían patria. Empezaron a volver más o menos al empezar el siglo XX, en el año 1948, Israel fue hecho una nación soberana, otra vez, cumpliendo las profecías de Ezequiel. Bueno, nuestro tema es otro, y tenemos que volver al tema en el capítulo 29 ahora de Deuteronomio. Vamos a empezar el nuevo capítulo, y vamos a ver aquí, donde dice Moisés: estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. Recuerda, Horeb es otro nombre para Sinaí. Es donde llegó Moisés antes que Dios le había elegido para que fuese el libertador de Israel en Egipto. Él fue a visitar a ese monte Horeb, se llama ahí en Éxodo capítulo 3, creo, el monte de Dios. Y ahí Dios se acercó a Israel en el monte y les dio la ley. Y Moisés aquí está repitiendo esta ley en los oídos de la segunda generación, que van a ser los que entran en su tierra prometida. La palabra pacto aquí, las palabras del pacto, dice que el Señor mandó a Moisés que hiciera. La palabra pacto prácticamente es la misma que testimonio que tenemos en la Biblia, el Antiguo Testamento. Quiere decir lo mismo que el Antiguo Pacto. Prácticamente la misma palabra, testimonio o pacto, de modo que podemos intercambiar diciendo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, o el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Significa lo mismo. El pacto entonces del hombre con Dios es muy importante. Si la Biblia, toda la Biblia, es o el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto, esto tiene que ser muy importante. El pacto que el hombre tiene con Dios, o mejor, como Dios tiene con el hombre. Tenemos que asegurar que estemos dentro del pacto con Dios, el nuevo pacto. Es lo mismo que estar en la salvación, porque es lo que Él promete a los que están en el pacto con Él. Yo creo que es muy claro que no es un pacto entre iguales. Los hombres pueden hacer pactos entre ellos. Es un pacto que Dios ha designado con Israel para que Él fuera su Dios y ellos su pueblo. Este es el pacto. Nosotros el pueblo, Dios el Dios. El antiguo pacto es entre Israel y Dios. Mayormente
porque había aún gente no judía que estaban en el pacto. La razón de que haya un antiguo y un nuevo pacto demuestra que ha habido un cambio de pactos. En el cristianismo estamos bajo el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento. El escritor de Hebreos es quien nos enseña claramente de estos cambios. El primero fue un pacto, un paso que conducía en la dirección del nuevo. Por eso existe el Antiguo Testamento. Era una manera de conducir la gente hacia el nuevo pacto. El primero no fue completo, o sea, no fue perfecto. Era pre-mesiánico. Veremos primeramente lo que dice Moisés del primer pacto en este capítulo y entonces veremos la diferencia con el nuevo. Este es nuestro estudio ahora. Y vamos a ver la diferencia por el libro de Hebreos. Brevemente. Moisés está hablando por mandamiento del Señor sobre el pacto. A la nueva generación, recuerda que es la que va a entrar en la tierra prometida. El pacto es el mismo para ellos en la tierra de Moab, porque ahí estaban antes de entrar, como fue pronunciado en Horeb o Sinaí, solo que es dirigido ahora directamente a los que están para entrar en la tierra prometida. O sea que Moisés hace que ellos sean el pueblo que va a heredar el pacto. Es para que lo lleven a cabo adentro de Canaán al entrar. Versículo 2, y convocó Moisés a todo Israel y les dijo, habéis visto lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón. Siempre empieza ahí, ¿verdad? A todos sus siervos y a toda su tierra. Él llama a Israel para congregarse y les hace saber que el pacto está basado sobre la liberación que el Señor hizo en Egipto. Siempre refiere a eso. Lo que resultó en la derrota de Faraón y su ejército. Es importante que ellos mismos vivieron. Versículo 3 dice, los grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Es importante que ellos mismos lo viven. Este poder maravilloso, ellos eran niños al verlo, o adolescentes. Pero ellos vieron igual que sus padres estas maravillas. Y tienen que recordar el poder vencedor de su Dios desde sus principios. Era importante ver el poder de Dios. Todo está edificado sobre estos eventos. Versículo 4. Pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Importante este versículo. Eso es lo que hace una diferencia. El pueblo había visto tales cosas, muchos milagros, mucha demostración del poder de Dios. Pero el poder que vieron y la salvación del ángel de la muerte no cambió su corazón, ni les dio los ojos y oídos espirituales para entender las realidades eternas de Dios. Para ellos todo tenía que ser visible y audible. Después veremos qué tan importante es tener estas facultades. Versículo 5. Yo os he conducido durante 40 años. Siempre va allí.
Primeramente la liberación de Egipto. Se menciona vez tras vez, porque esto son los principios del antiguo pacto. La salvación de Egipto y ahora el tiempo en el desierto, que fue un milagro que ellos vivieron. Y lo vivieron por 40 años. No se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se han gastado la sandalia en vuestro pie. El segundo paso hacia el pacto experimentaron en el desierto, donde otra vez vivieron el poder de Dios, no solamente para librarles, sino para llevarles adelante. Fue también una obra sobrenatural, porque sobre 40 años sus vestidos no envejecieron, ni tampoco sus calzados. Versículo 6 dice, no habéis comido pan, ni habéis bebido vino, ni sidra, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Qué quiere decir con eso? No comieron ni bebieron de una forma normal, está diciendo aquí, sino que el Señor directamente proveyó pan y agua para sus necesidades, de modo que ellos debieran confiar en Él como Señor de todo su existir. Esta es la segunda prueba del pacto en que ellos han entrado. Versículo 7. Cuando llegasteis a este lugar, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para pelear, pero los derrotamos. Paso número 3 aquí. La tercera prueba es en llegar al destino que Dios quiso. No será solo para salir de Egipto. El propósito no fue solo esto fue el primer paso, sino para entrar en la tierra prometida. Les libró fuera, los condujo fuera para que entrara. Recuérdalo siempre. No solo era para salir de Egipto, sino para entrar en la tierra prometida. El que les sacó de Egipto es quien completa su obra, llevándoles a su destino. Estando siempre fuera de la tierra, les dieron victoria sobre enemigos. Todavía no habían entrado en la tierra prometida y Dios les está dando victoria, demostrando la victoria que les diera al entrar. Él peleando para ellos. También aún afuera tomaron su territorio como herencia. Versículo 8. Y tomamos su tierra y la dimos en herencia a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Para el tribu de Rubén era Gad y la media tribu de Manasés. Versículo 9. Guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. Sobre estas bases milagrosas está hecho el pacto. El pacto debe ser guardado y puesto en obra, porque el pacto les dará prosperidad en sus vidas. Hoy estáis todos vosotros, versículo 10 dice, en presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel. Enfatiza Moisés que cada persona se encuentra en la realidad de la presencia de Dios en ese mismo momento de que estamos leyendo. Los príncipes de cada tribu, los ancianos, los oficiales y cada varón
Además están los niños, mujeres y gente no judía que han elegido estar con los israelitas como siervos. Dice versículo 11, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el forastero que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saca tu agua. Entonces el versículo 12 dice, para que entres en el pacto con el Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios hace hoy contigo. Cada uno de esta generación ahora tiene que entrar en el pacto individualmente, ahora que están en su presencia, como tenía que ser sus padres bajo Horeb. Ahora es el tiempo que la segunda generación entra. Este es el significado del versículo 1. Y por eso les ha llamado a juntarse. Está renovando su juramento de parte de Él, que no mienta. Versículo 13, a fin de establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios, tal como te lo ha dicho y como lo juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Su juramento es la confirmación del Dios que siempre confirma cada palabra. Es su manera, es su camino de funcionar, garantizándola por juramento. El juramento valió desde el tiempo de los patriarcas. Aquí menciona a Abraham, Isaac y Jacob. Y en versículo 14, y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, versículo 15, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios y con los que no están hoy aquí con nosotros. Este pacto vale más que con los presentes en ese tiempo. Es como es el Nuevo Testamento. No valió solamente para los discípulos, para la gente de aquellos días, sino vale para toda la historia de la humanidad en el Nuevo Testamento. Bien, valdrá para todo su futuro. Y esta es la razón por qué está escrito en el Testamento, porque es para los que no han nacido todavía. Desde Abraham entonces hasta las generaciones futuras. También ellos con sus ojos han visto la idolatría visible de Egipto y las naciones por las cuales habían pasado con sus ídolos, que son abominaciones al Señor. 16 y 17, pues vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo pasamos en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Además habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tenían con ellos. Habían visto el pecado de las naciones de primer mano, para que ellos eviten estas abominaciones. Han visto la idolatría de Egipto y las otras naciones, y han visto que el Dios aborrece tales cosas. El pacto es lo que les separa de las naciones y sus prácticas. Es un pacto con Dios que les separa de todo el mundo. No hay otro pueblo que tiene un pacto con Dios. Y nosotros bajo el Nuevo Testamento estamos bajo un pacto con Dios de igual manera, en que no entra ni entrará persona que no ha arrepentido, no ha creído en Cristo. El pacto es para los que han confiado en la obra de Cristo y están confiando en Dios como su Señor.
Versículo 18. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor vuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajeno. Avisa el individuo del peligro de apartarse de él. Avisa de una raíz que produzca hiel y ajenjo. También tendremos que hablar de esto desde Hebreos, porque el escritor de Hebreos habla de este versículo cuando él habla de una raíz de amargura. Tal persona puede tener la insensatez de contradecir lo que Dios ha determinado. Una cosa de la palabra de retar, de desafiar a Dios. La maldición que hay por alejarse de su pacto, poniendo su opinión sobre su palabra. Dios dice que están bajo maldición, ellos dicen que no. Vamos a ver, versículo 18. No sea que haya entre vosotros hombre, bueno, ya lo hemos leído, 19. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo, tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. Está desafiando a Dios, ¿ves? Está diciendo que lo que yo creo, mi opinión, supera a lo que Dios ha dicho. Es una insensatez. Pero los hombres caen en una insensatez en que contradicen lo que Dios ha dicho. Imagínate la arrogancia de un pequeño ser creado desafiando a su creador. Si observas bien, aún a algunos cristianos, verás que valoran su opinión sobre la verdad. No buscan la verdad, ni la aman. Su único deseo es expresar su opinión sobre lo que creen. Cuidado por eso, hermano mío. Las discusiones entre opiniones, todos debemos estar buscando la verdad. Estas personas no buscan la verdad, ni la aman. Satisfacen la sed de su ego hasta embriagarse. Sucederá cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo, tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, son a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. El Señor, versículo 20, jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán. O sea, para que el Señor perdone, ¿qué tiene que ver? Arrepentimiento, dejar esta manera de ver las cosas. Jamás querrá perdonarlo en su condición, pues, sino que la ira del Dios y su celo arderán contra ese hombre, y toda maldición que está escrito en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Especialmente sobre tal arrogancia, Dios está airado y no les perdonará. Aquí es la sentencia de Dios en un solo versículo. 1. No será perdonado. 2. Humeará su ira contra él. 3. Humeará su celo sobre él. 4. Toda maldición de la Escritura se asentará sobre él. 5. Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Ahora sigue en el siguiente versículo estos acontecimientos, estas consecuencias de los que persistan en un camino mal. Dios no perdona a nadie que no se arrepienta. Sépalo.
22. Y la generación venidera, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que venga de tierra lejana, cuando vean las plagas de la tierra y las enfermedades con las que el Señor la ha afligido, dirán: toda su tierra es azufre, sal y calcinación. Sin sembrar, nada germina, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboim, que el Señor destruyó en su ira y en su furor. 6. Hemos contado 5 maldiciones ya. Número 6. Lo apartará Dios de su pueblo y recibirá conforme a todas las maldiciones del pacto. ¿Ves? El pacto tiene promesas, bendiciones y maldiciones. 7. El asunto 7. Futuras generaciones y extranjeros de lejanas tierras proclamarán lo justo en su enfermedad, las plagas contagiosas que han venido sobre ellas. Una sentencia con 7 penas es lo que acabamos de ver. Dios contaminará la misma tierra con azufre y sal, de modo que no será sembrada, ni crecerán aún las hierbas que no sirven de alimento. La pasará lo mismo de la destrucción de Sodoma y Gomorra con Adma y Zeboim, otras ciudades del mar muerto que fueron destruidos con Sodoma y Gomorra. Versículo 24. No vamos a proseguir porque el tiempo ya ha pasado. Vamos a seguir con este capítulo en el siguiente programa. Palabras de Moisés antes que murió, dando una amonestación a Israel de seguir al Señor. Pueden evitar todas estas cosas si solamente se arrepientan y siguen al Señor como su Señor, como su Dios, y ellos siendo obedientes como su pueblo. Y diré que esto no ha cambiado. Hoy en día nos habla la Biblia de un infierno, pero no tenemos que pensar en eso si nosotros confiamos en el Señor, si confiamos en la liberación de nuestros pecados, la salvación. Si estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y esta bendición es lo que queremos por el oyente. Estamos hablando de estas cosas porque el Señor nos habló de esto. Moisés precisamente avisó a Israel de terribles consecuencias si ellos no seguían fiel al Señor, y las consecuencias todavía están. Y nosotros queremos asegurarnos que no estemos bajo condenación, sino que hemos creído en el remedio, que es la cruz de Jesucristo, donde Dios en la carne sufrió personalmente por nosotros. Que Dios te bendiga, hermano mío, oyente mío, que si tú no has creído en Cristo, que Dios te bendiga con la salvación, con el arrepentimiento, con la fe, para que experimentes lo mejor que Dios tiene para la humanidad. Hasta el próximo programa.